sesión clínica de desórdenes del movimiento. Entonces, vamos a escucharlo, la charla que nos preparó para hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y en algún momento o al final de la charla la responderemos. Le solicitamos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para mejorar un poco la velocidad de subida de las imágenes. Y a lo largo de la charla pondremos un link para que por favor lo llenen, que es la asistencia a la charla de hoy. Listo, muchas gracias. Andrés. Bueno, buenas tardes. Como ya dijo mi compañero David, mi nombre es Andrés Parrado, soy interno en el Hospital Manuela Beltrán del Socorro Santander. El tema que les traigo hoy preparado es encefalitis aguda en el adulto, un enfoque que vamos a hacer en varias partes. La primera parte vamos a hablar un poco de las generalidades y de la epidemiología de estas condiciones. Vamos a hacer un breve repaso por las etiologías más frecuentes que causan encefalitis en el adulto y posteriormente un enfoque eh, práctico para la vida diaria del médico general. Entonces, definimos encefalitis aguda como cualquier condición inflamatoria del parénquima cerebral potencialmente causal de una disfunción neurológica. Esta disfunción neurológica puede ser reversible o irreversible, pero esto solo nos lo dirá el tiempo de recuperación del paciente. Hablando un poco de la epidemiología, la incidencia en un estudio en Lancet publicado en 2018 nos habla de una incidencia de 12.6 por 100.000 habitantes año. Esto son datos de Estados Unidos. Realmente para Sudamérica no hay datos establecidos acerca de la epidemiología, la incidencia y la prevalencia de esta patología, por lo que lo más cercano que tenemos en el continente es Estados Unidos. En Europa se reporta una incidencia un poco más baja, del orden entre el 5 al 8 por 100.000 habitantes año. En cuanto a las etiologías que producen la encefalitis aguda en el adulto, la mitad va a ser por agentes infecciosos. Posteriormente tenemos entidades inmunológicamente mediadas que aportan un 20 al 30% de las etiologías, y después de realizar estudios clínicos y paraclínicos siempre va a haber un porcentaje aproximadamente del 30% que va a tener una etiología indeterminada a pesar de los esfuerzos que hagamos por hallar un agente causal. Este es un estudio publicado en Francia en 2017, donde se recopila las etiologías infecciosas más frecuentes a lo largo del mundo en diferentes estudios desde aproximadamente 1990 hasta 2016, que fue donde se terminó de recopilar los datos para este estudio. Vemos que si bien hay un común denominador en todas las regiones, es la presencia de la encefalitis herpética y por herpes zóster como etiologías frecuentes. Sin embargo, pues ahí cabe resaltar que en algunas partes del mundo, como es el sudeste asiático, hay una alta prevalencia de bacterias, hay una alta prevalencia de parásitos, y en regiones como Francia y Europa Central, la Listeria monocytogenes es un patógeno muy frecuente. Estos casos, sin embargo, a la epidemiología mundial aportan una mínima cantidad, por lo que vamos a concentrarnos en esta revisión en los agentes virales. Como vemos, para Sudamérica, Latinoamérica, no hay datos realmente en todo lo que se revisó en este estudio, en estos años que les comento, entonces nos vamos a guiar por la epidemiología mundial. Por otra parte, en las entidades inmunológicamente mediadas, el 65% de los casos de encefalitis inmunológicamente mediada es por un anticuerpo contra el receptor de NMDA, que aporta aproximadamente el 4% de los casos de encefalitis en el mundo. Hay que recordar que la importancia de las condiciones inmunológicamente mediadas es su relación en algún porcentaje con tumores y síndromes paraneoplásicos que los desencadenan. Entonces, para la presentación clínica vamos a describir 4 síndromes principales en el contexto de la encefalitis aguda. El primer síndrome, que es el más frecuente, es la encefalitis límbica. Al estar comprometidas las regiones del sistema límbico, como son la corteza de la ínsula, el lóbulo temporal, la corteza parahipocampal y el hipocampo, vamos a ver que las principales manifestaciones son amnesia, cambios de comportamiento y una alta prevalencia de crisis ictales. ¿Por qué? Porque recordemos que el lóbulo temporal es uno de los más epileptógenos,
en toda la economía del cerebro. Las entidades más frecuentemente implicadas con la encefalitis límbica son el virus del herpes simple, el virus del herpes zóster, la encefalitis ante LGI1 y antirreceptor de GABA tipo B. Sin embargo, si bien la encefalitis límbica es un síndrome global en el contexto de las encefalitis agudas, la encefalitis límbica autoinmune por sí es una entidad particular. Adicionalmente, tenemos otro síndrome que es la encefalitis de tallo cerebral, presente en otras etiologías, donde vemos que el comportamiento y la memoria no tienen ningún tipo de alteración. Sin embargo, vamos a presentar síntomas focales del tallo cerebral, como son la ataxia, problemas en los movimientos conjugados de los ojos, bien sea en la mirada conjugada horizontal como en la mirada conjugada vertical, una disfunción vulvar dada por cambios de afecto, no en el sentido de comportamiento, sino un afecto que es cíclico, con risa o llanto intermitente. También vamos a tener problemas para la deglución y para la articulación de las palabras. Adicionalmente, si se compromete la vía piramidal, recordemos la vía piramidal va por la parte anterior del tallo cerebral, vamos a tener compromiso de las extremidades y su fuerza. Adicionalmente, hay ciertas entidades, especialmente las inmunológicamente mediadas, que tienen una afinidad por el área postrema, el núcleo que controla el vómito. Los otros dos síndromes son más inespecíficos. ¿Por qué? Porque son relacionados con entidades muy particulares que nos pueden dar desórdenes del movimiento si comprometen los ganglios de la base o parálisis plácida aguda. Y hay otras entidades, sobre todo la encefalitis por enterovirus y la encefalitis por arbovirus o virus transmitidos por artrópodos, que causan encefalitis multifocal en la llamada encefalomielitis aguda diseminada. Entonces, para la parte diagnóstica, en esta revisión de Lancet se propone un algoritmo o unos criterios diagnósticos que se basan netamente en la parte clínica. Sin embargo, después, para tener elementos de soporte para este diagnóstico, vamos a tener los criterios paraclínicos. Entonces, ¿qué es importante de estos criterios? El inicio agudo o subagudo de la alteración de la conciencia, así como de las partes del nivel de alertamiento, los cambios en la memoria y los síntomas psiquiátricos. Sin embargo, estos criterios tienen una mayor sensibilidad y especificidad para la encefalitis límbica y de estos agentes que causan encefalitis límbica para las encefalitis autoinmunes. Sin embargo, pueden ser igual de efectivos para las encefalitis infecciosas. ¿Qué elementos nos soportan el diagnóstico? Nos ayudan con el diagnóstico que los hallazgos focales sean nuevos, que haya convulsiones o crisis de cualquier tipo, bien sea motoras o no motoras, que no se explique por una enfermedad epiléptica previa, un síndrome convulsivo previo, que las imágenes sean características tanto en resonancia como en otras secuencias, incluido la tomografía, si bien no tiene un buen rendimiento diagnóstico, también podemos tener hallazgos en esta imagen. El electroencefalograma, si bien no es del dominio del médico general, va a ser bastante útil para el diagnóstico de ciertas etiologías de encefalitis. Y lo más importante es que si tanto autoinmunes como infecciosas cursan con prodromos virales en la mayor parte de los casos. Entonces, comenzando con las etiologías, vamos a hablar de los virus de la familia del herpes. Tienen en común que son virus grandes, miden aproximadamente entre 150 y 200 nanómetros, comparten adicionalmente que son virus de eh, DNA de doble cadena. Varía su longitud de acuerdo a qué virus estemos hablando y los subdividimos en tres grupos, los alfa, los beta y los gamma. Dentro de los alfa está el herpes tipo 1 y tipo 2 y el virus de la varicela zóster. Estos son los más importantes en cuanto al tema que estamos tratando. Sin embargo, en los beta herpes virinae también tenemos el citomegalovirus y el HHV tipo 6, que es este de acá, causante de la rociola como enfermedad característica, y en los gamma, el virus del Epstein-Barr. Estos tres últimos que les acabo de mencionar son importantes en pacientes inmunocomprometidos, no tanto en pacientes inmunocompetentes.
Entonces, la entidad más importante y tal vez el mensaje que quiero que les quede de esta charla es que la encefalitis por herpes simple es una verdadera urgencia neurológica. La mortalidad sin tratamiento es del 70% y vemos que con un tratamiento adecuado en cuanto a régimen de dosis, como en instauración temprana de tratamiento, eh, baja hasta un 5% a un 11%. Sin embargo, a pesar de que se disminuya la mortalidad, en cuanto a las secuelas, un 87% de los pacientes van a tener secuelas moderadas a severas. Entonces, ¿cómo vamos a tener la invasión del virus al sistema nervioso central? Entonces, tenemos un comportamiento dual en la mayor parte de los casos donde la primera infección se da en las mucosas, donde tiene que migrar a los axones. En los axones va a migrar por transporte retrógrado en los microtúbulos hacia el sistema nervioso central. ¿Dónde es la forma más rápida para que el virus entre al sistema nervioso central? ¿Por la vía trigeminal o por la vía olfatoria? Recordemos que en la vía olfatoria simplemente tiene que atravesar la lámina cribriforme para entrar como tal al comportamiento del neuroeje. Este virus tiene una latencia en ganglios, que es lo que les comento que es una enfermedad de comportamiento dual con reactivaciones e inactivaciones. Entonces, en la presentación, estos porcentajes hablan del primer síntoma que podemos evidenciar en una encefalitis por herpes, de los cuales el más frecuente son las crisis ictales, seguido de la alteración comportamental, el alertamiento y la desorientación. Sin embargo, se pueden presentar síntomas y hay un cierto número de casos que tienen presentaciones atípicas. Sin embargo, un prodromo viral con un compromiso posterior del sistema nervioso central en cualquiera sea de sus funciones nos debe alterar a estar en presencia de una encefalitis. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con tres elementos diagnósticos de gran utilidad. El gold standard es la detección del virus en líquido cefalorraquídeo. Vemos que el rendimiento de diagnóstico es muy bueno, por lo cual es el gold standard. Pero adicionalmente, en la función lumbar, en el análisis del líquido cefalorraquídeo, podemos tener datos que nos orienten con un grado alto de certeza hacia este diagnóstico. Después vamos a revisar las características imagenológicas y por último un breve apartado del electroencefalograma. Entonces, esta tablita lo que nos muestra es las características del líquido cefalorraquídeo en diferentes entidades que afectan el sistema nervioso central, pero concentrándonos en la meningitis aséptica viral o meningoencefálica, que es, digamos, la sospecha clínica que tenemos al principio, vamos a ver que las células tienen una pleocitosis. Pleocitosis se define como más de 5 células por mililitro. En este caso pueden estar francamente alteradas. Eh, Particularmente la glucosa va a estar normal, tendiendo a la baja, pero en la mayor parte de los casos es normal. Un conteo de proteínas de más de 50 miligramos por 100 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, es frecuente que en la infección por herpes este rango supere las 100 miligramos por 100 mililitros. Y la presión de inicio, si bien está ligeramente elevada, no es un dato muy relevante en este caso. Hay otras condiciones que pueden elevar la presión de apertura, incluso más que la encefalitis por herpes. Entonces, este artículo publicado en Biomed nos habla de un reporte de casos de pacientes que tuvieron encefalitis por herpes simplex que era normocelular. Entonces, en este estudio se cogieron 413 pacientes a lo largo de 10 años aproximadamente que asistieron a un centro que maneja enfermedades infecciosas en Tailandia. De estos 413 pacientes se confirmó con neuroinfección, se confirmó etiología viral en 158. De esos 158, 43 tenían herpes simplex y de esos 43, 23 cursaban con encefalitis clínicamente determinada. Entonces, posteriormente analizaron esos 23 pacientes y se dieron cuenta que hubo un grupo pequeño de pacientes que tenían líquido cefalorraquídeo sin pleocitosis. Curiosamente, en este grupo, asimismo, como no tenían pleocitosis, su proteína en líquido cefalorraquídeo era menor a 100 en todos los casos, contrario a lo que se espera para el herpes simple. Adicionalmente, todos ellos podían incluso tener lesiones evidenciables en imágenes
Entonces, el único criterio particular en estos casos fue la ausencia de células blancas y la ausencia de proteínas. Hablando ya de las imágenes, vemos que hay un patrón característico en la resonancia magnética, que es la imagen de elección. Para este caso, sin embargo, como les comentaba antes, también podemos usar tomografía computarizada, sin embargo, nos puede llevar a falsos negativos. ¿Cuáles son las características de esta patología? Es un compromiso de la parte medial del lóbulo temporal, que en este caso va a ser asimétrico. Adicionalmente, puede comprometer áreas como el cuerpo calloso, en menor proporción los ganglios de la base y otras estructuras profundas. Acá en este corte, que está en una ponderación de T2, podemos ver esto. Podemos ver una hiperintensidad en el aspecto medial de los lóbulos temporales, sin embargo, es predominante en el lado derecho. En estos dos cortes ponderados en FLAIR, sabemos que es FLAIR porque la sustancia gris se ve más clara que la sustancia blanca, pero el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Y vemos lo mismo, el mismo patrón, con una mayor predominancia por la región derecha de los lóbulos temporales. Entonces, en cuanto al electroencefalograma, este es un diagrama sobre cómo vamos a numerar los electrodos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué región está el compromiso y las ondas anormales. Entonces, este es un sistema internacional que se usa, es el sistema 10-20. Entonces, vamos a coger 4 puntos de medición: el Nation, el Inion y los 2 tragos. Y vamos a cruzar líneas y este van a ser el 100%. ¿Por qué se usa este sistema? Porque las longitudes y las dimensiones del cráneo en cada individuo pueden ser diferentes. Entonces, para eso se usa una totalidad que es el 100% de esta medida y el 100% entre trago y trago. Entonces, el punto de intersección va a ser CZ. Z hace referencia a todos los puntos que estén sobre la línea sagital. Con números pares, vamos a nominar los que están a la derecha y números impares los que están a la izquierda. Y la letra va a hacer referencia al hemisferio cerebral que vamos a estar analizando con ese electrodo. Entonces, ¿cuáles son las características encefalográficas? Electroencefalográficas. Las ondas lentas son ondas particularmente lentas con respecto al ritmo de base. Vamos a tener descargas epileptiformes que se caracterizan por ser hipersincrónicas en lóbulos específicos. Vamos a tener atenuación del fondo. ¿Cómo se define la atenuación del fondo? Como una actividad menor del 50% de la amplitud del lado no afectado, o en caso de que ambos lados estén afectados, vamos a tener que ser una intensidad menor a 60 microvoltios. Y van a haber descargas periódicas que van a ser lateralizadas. Entonces, estas son las características principales del electroencefalograma. Entonces, lo más importante de esto es el tratamiento. El tratamiento va a ser con aciclovir. El aciclovir es un inhibidor de la síntesis del DNA viral. De una manera actúa introduciéndose la membrana a la célula infectada. En la célula infectada, la timidina quinasa viral, que tiene una afinidad mayor por el aciclovir que la timidina quinasa de la célula humana, va a añadirle un grupo fosfato. Luego, posteriormente, va a incluirse 2 grupos fosfatos más, y en ese momento, el aciclovir, el trifosfato de aciclovir, va a introducirse en el DNA que se está formando en ese momento, impidiendo que se coloque la siguiente base por la DNA polimerasa. Entonces así paramos la replicación del virus. La vida media de la ciclovir dura 2.5 horas aproximadamente. La eliminación es renal. Entonces, ¿qué dosis vamos a usar? Vamos a usar una dosis de 10 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 días. La duración del tratamiento debe ser cada 8 horas. La duración del tratamiento debe ser de 14 a 21 días. Después de estos 14 a 21 días en los que vamos a tener que estar evaluando cómo es el comportamiento clínico de nuestro paciente, tempranamente debemos estar pendientes si sospechamos resistencia a la ciclovir. La resistencia a la ciclovir se presenta aproximadamente en un 28% de los pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Entonces debemos estar pendientes de estos pacientes porque son los que tienen mayor probabilidad de hacernos resistencia a la ciclovir. En caso de presentarse esto, vamos a usar un medicamento que es el Foscarnet. El Foscarnet es un inhibidor directo de la DNA polimerasa
y tenemos que usar una dosis de inducción de 60 miligramos por kilogramo cada 8 horas y después una dosis de mantenimiento de 90 a 120 miligramos por kilogramo diario. Esta tabla que les traigo acá es un estudio que mira la penetrancia de los antivirales, en especial de los antiherpéticos, hacia el sistema nervioso central. Vemos que eso es el área bajo la curva en el líquido cefalorraquídeo sobre el área bajo la curva en suero. Y vemos que la ciclovir tiene un 30% de la ciclovir que tenemos en suero va a estar en líquido cefalorraquídeo. Es una penetrancia intermedia, si bien no se altera sustancialmente por la inflamación meningia, como si puede pasar cuando usamos terapia con antibióticos para meningitis bacteriana. El foscarnet tiene una tasa de penetrancia al líquido cefalorraquídeo similar a la de la ciclovir. Entonces, la siguiente entidad que vamos a hablar es el virus de la varicela zoster. Este es un esquema del virión y todos los sitios en los que podemos presentar patología por herpes zóster. Entonces, lo que nos compete en este momento es la cerebelitis y la encefalitis, en especial la encefalitis, pero igual puede tener manifestaciones en el cordón espinal como la mielitis, puede hacer meningitis, ventriculitis, radiculitis, que estos son patologías del inmunocomprometido y son patologías crónicas, y las que ya conocemos en la piel, como la neuralgia posherpética, el herpes zóster, el herpes Sinerpet y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es el compromiso óptico del herpes zóster. Entonces, esta es una presentación que, a diferencia del zóster cutáneo, está en íntima relación con la primoinfección por este virus y por la aparición sintomática de la varicela. Se presenta en 1 de 4.000 casos de pacientes con varicela. Este es una condición que afecta más al paciente pediátrico, sin embargo, dado que pues, un paciente adulto también se puede infectar por varicela, se va a relacionar en semanas antes o semanas después del inicio del rash. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Es la presentación clínica de un compromiso de tallo cerebral. Entonces, vamos a tener ataxia, nistagmo, vómito, cefalea, delirium, y hay que diferenciarlo de una entidad que se llama la encefalitis de Bickerstaff, que tiene estos mismos sintomatología, sin embargo, tiene un compromiso de los movimientos oculares, tiene una paresia para la mirada conjugada. ¿Por qué? Porque la encefalitis de Bickerstaff, si bien está relacionada con el virus de la varicela zoster, tiene un mecanismo inmunológico, desarrolla anticuerpos contra el gangliósido tipo 1, por lo que se parece más a un Guillain-Barré o un síndrome de Miller-Fisher, que es un Guillain-Barré con compromiso ocular, que a la encefalitis como tal por el virus. Tiene una mortalidad del 10 al 25%. Es de gran importancia en los pacientes con VIH-Sida porque es dependiente su respuesta al conteo de CD4. En estos casos va a ser más frecuente que tenga un compromiso de la sustancia blanca o de los ventrículos. El tratamiento es con aciclovir en el mismo régimen que habíamos visto para el virus del herpes. Hablando de la etiología viral en el paciente inmunocomprometido, lo más importante es tener en cuenta al virus del Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es un virus de la familia de los gamma herpes virinae, causante de la mononucleosis infecciosa. En países como Colombia hay una prevalencia en saliva del virus de Epstein-Barr muy alta. ¿Por qué? Porque básicamente todos en algún momento en nuestra infancia estamos expuestos a este virus. Tiene reservorio, pero no en los ganglios de la raíz dorsal, como los otros virus de la familia de herpes, sino en los tejidos linfoides. ¿Qué pacientes están en riesgo? Los pacientes trasplantados, bien sea trasplantes hematopoyéticos o trasplante de órganos sólidos. ¿Cómo se va a presentar esta encefalitis por Epstein-Barr? Como cefalea, una cefalea de inicio subagudo, asociada a un síndrome de tallo con un prodromo viral. Va a tener adicionalmente signos corticales porque a medida que avanza la enfermedad vamos a tener un compromiso difuso de varias estructuras del sistema nervioso central. El diagnóstico nuevamente es por PCR en líquido cefalorraquídeo y la Sociedad de Trasplantes de Estados Unidos recomienda un seguimiento post-trasplante de los pacientes para este virus. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Con IgM, IgG, antígeno temprano y antígeno nuclear, básicamente. Y con estas 4 pruebas
podemos estar haciendo un análisis de cuál es el estado infeccioso de este paciente. Vemos que el antígeno temprano y la IgM son marcadores de infección aguda, mientras que la IgG y el antígeno nuclear son condiciones que nos llevan a pensar más que el paciente ya estuvo expuesto previamente al virus. El compromiso es predominantemente de los núcleos de la base. En esta imagen, que es nuevamente un flare, vemos una hiperintensidad marcada en el aspecto más lateral del núcleo putamen y de la cabeza del globo pálido. Igual podemos ver acá en esta secuencia de difusión estas hiperintensidades en los ganglios de la base en parches. Otros virus importantes para un paciente inmunocomprometido es el citomegalovirus y el herpes virus humano tipo 6. Ambos son dependientes de depresión de linfocitos T, por lo cual los pacientes trasplantados en programas de inmunosupresión y pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana están en mayor riesgo de contraer estos y de manifestarse estos dos virus como encefalitis. ¿Cuáles son las presentaciones del citomegalovirus? Síntomas cognitivos subagudos, esto es lo más característico. Posteriormente el paciente va a entrar en un estado de letargia y presentar crisis ictales hacia la etapa de mayor deterioro y mayor compromiso estructural. El tratamiento acá no vamos a usar aciclovir, sino vamos a usar de una vez foscarnet. En cuanto al HHV tipo 6, se presenta un síndrome que es la encefalitis límbica aguda post-trasplante. Debuta en la mayor parte de los casos con estatus epiléptico y como verdadera urgencia un estatus epiléptico refractario al tratamiento. Estos pacientes cursan con amnesia anterógrada desde el inicio de la enfermedad. El tratamiento, si bien no hay un tratamiento aprobado con un nivel de recomendación adecuado, son más bien consenso de expertos, el ganciclovir debería ser el tratamiento de elección. En este caso, vamos a iniciar con una dosis de carga de 5 miligramos por kilo cada 12 horas para continuar por 5 miligramos por kilo diario. Si no tenemos respuesta con el ganciclovir, se puede hacer una prueba terapéutica con foscarnet. Entonces, esto fue todo de los virus herpes. Otros virus que llaman la atención por su comportamiento son los arbovirus o virus transmitidos por artrópodos. Vemos varios ejemplos, un Aedes aegypti, un Culex, que son los principales vectores para estas enfermedades en nuestra región. Y lo importante de esto es que son brotes de encefalitis causada por arbovirus que no persisten en el tiempo, sino son, como pues, su nombre lo dice, brotes. Entonces, son dependientes de las regiones en las que se encuentren. La mayor parte de encefalitis con un predominio por región, etiologías predominantes en cada región, dependen es de vectores. La mayor parte tienen como reservorio aves y como vector transmisor los diferentes mosquitos. En nuestro territorio es de importancia los tocaviridae. Los tocaviridae son la encefalitis equina, venezolana, del este, del oeste, y el virus de la encefalitis de San Luis. Estos son los virus que cuando empezamos a ver pacientes que tienen en un área determinada y con una exposición determinada en común y vemos este cuadro que empieza a aparecer con una frecuencia mayor de la esperada en ese territorio, podemos sospechar que es por alguna de estas entidades. Otra de las entidades que puede causar brotes son los enterovirus y estos van a cursar en algún punto con un prodromo gastrointestinal. Entonces, ahora para hablar de las encefalitis mediadas por anticuerpos, tenemos que ver que hay diferentes blancos de estos anticuerpos. Hay blancos intracelulares, hay blancos que son los canales y hay blancos que son receptores. Entonces, los intracelulares fueron los que primero se describieron en la historia del estudio de estas enfermedades y son los que se relacionan más con síndromes paraneoplásicos. Sin embargo, tienen algunas características que los diferencian de los blancos de superficie celular, como son los canales y los receptores. Que es importante en las encefalitis mediadas por anticuerpo, que si bien hay entidades autoinmunes que tienen síntomas en el sistema, que presentan síntomas en el sistema nervioso central, como el lupus eritematoso sistémico, este va a ser excluido por su compromiso sistémico. La definición de una encefalitis mediada por anticuerpo es que no puede tener síntomas sistémicos. Adicionalmente, otro criterio para hablar de estas entidades son los síndromes clínicos típicos.
como los que ya les mencioné, la encefalitis límbica, la encefalitis de tallo, incluso el compromiso de los ganglios de la base. ¿Por qué? Porque entidades como la neuromielitis óptica o la degeneración cerebelosa tienen un mecanismo autoinmune, pero no se presenta de la manera típica para una encefalitis, por lo cual entran dentro de un grupo diferente. Las entidades más importantes es la encefalitis límbica autoinmune y la encefalitis contra el receptor NMDA del glutamato. Entonces, esta es la tabla que ya les presenté, donde vemos que el ejemplo más importante es el receptor de NMDA y de las encefalitis límbicas contra el dominio rico en leucina del glioma inactivado tipo 1. Antes se creía que era una entidad contra un canal de potasio dependiente de voltaje, pero ahora últimamente se determinó que es específicamente contra este blanco. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en la fisiopatología de estas dos entidades? Cuando se trata de antígenos de superficie celular, vamos a tener una respuesta predominante por anticuerpos, por lo que tiene que ver los linfocitos B. Estos anticuerpos se generan contra el antígeno de superficie celular, causan opsonización y la cascada de reacción inmunitaria. Mientras que los encefalitis asociados con antígenos intracelulares tienen un predominio de linfocitos TCD8 que se unen a blancos antígenos que han reconocido proteínas intracelulares. Entonces, hablando del anti-NMDA, el NMDA es un receptor para el glutamato. Específicamente, el anticuerpo está dirigido sobre la subunidad GLU-N1, que es la base por la cual se va a ensamblar este receptor. El GLU-N1 es como la piedra angular del receptor de NMDA. Después se le van uniendo las otras subunidades GLU, pero pues esta es la principal y contra esta es que se desarrolla el anticuerpo. El receptor NMDA usualmente está unido a un canal de calcio, permite la entrada de calcio a la célula y es inhibido por magnesio. 90% de los pacientes tienen síntomas psiquiátricos, por lo cual los síndromes y las enfermedades psiquiátricas primarias son el principal diagnóstico diferencial de estos pacientes. Es una enfermedad que predomina en las mujeres a partir de la tercera década de la vida. Si bien puede presentarse desde niños hasta adultos mayores, lo más frecuente es que se presente alrededor de los 20 a los 30 años. Se ha estudiado mucho acerca de los desencadenantes de estas condiciones, sin embargo, solo se han asociado con una fuerza estadística dos. Encefalitis herpética previa, que después desencadena un mecanismo inmunológico que genera un anti-NMDA. Y en las mujeres, la razón por la cual tenga una mayor prevalencia en mujeres es porque se relaciona con el teratoma ovárico, pero específicamente ovárico. Los teratomas en otras localizaciones no se ha visto relación con este síndrome. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Vamos a tener que la mayor parte de los pacientes se presentan con psicosis, una franca psicosis con todos los síntomas, tanto positivos como negativos en algún punto. Alteraciones comportamentales de memoria y posteriormente hacia el final de la enfermedad, compromiso disautonómico, en general hipoventilación. Entonces, esta es una mnemotecnia un poco larga que nos ayuda a diferenciar o nos da pistas para sospechar esta entidad en un paciente que se presenta con un síndrome psiquiátrico. Entonces, una disfunción clara del sueño, un comportamiento maníaco o excitado que fluctúa rápidamente con episodios depresivos, una mayor predominancia hacia la agresión y la agitación, sobre todo la heteroagresión, un inicio rápido en cuestión de días o semanas, sabiendo que los síndromes psiquiátricos pueden presentarse con un inicio más larvado, que es predominantemente de adultos jóvenes o niños incluso, que toda la historia, cuando indagamos en la anamnesis, la historia de estos pacientes acerca de otras enfermedades psiquiátricas es ausente. Vamos a ver que tienen episodios fluctuantes de catatonía, que tienen tanto síntomas negativos como positivos de fluctuación rápida. Algo muy característico de esta enfermedad es el déficit de memoria, que el paciente en los episodios en los que está activa la enfermedad no tiene memoria sobre el evento y sobre lo que sucede alrededor de este evento, y recupera completamente la memoria en los momentos en los que está inactivo el proceso inflamatorio. Tiene una disminución de la producción verbal. Otra característica importante es que hacen mayor intolerancia a los antipsicóticos. La frecuencia de reacciones adversas a antipsicóticos es aproximadamente del 70% en estos casos. Entonces, si tenemos un paciente que desde el inicio nos hace
intolerancia a los antipsicóticos es una pista que nos hace alertarnos de que pronto se trate de esta entidad. Adicionalmente se asocia con una alta frecuencia de síndrome neuroléptico maligno y pues bueno, obviamente en los paraclínicos adicionales que vamos a hacer pues nos hacen el diagnóstico diferencial. Entonces, esta gráfica muestra un cuadro de la historia natural de la enfermedad donde tenemos un prodromo viral aproximadamente una semana antes de que comience el cuadro. En las primeras 2 semanas vamos a tener los síntomas psiquiátricos con alucinaciones e ilusiones, agitación, la disminución de la producción del lenguaje. En un periodo de semanas a meses vamos a tener las complicaciones neurológicas, movimientos anormales, las disautonomías y las crisis dictales. Y en un periodo de recuperación de meses a años, donde vamos a tener los déficits que ya quedan permanentes, secuelares, como la disfunción ejecutiva y las anormalidades del sueño que van a ser persistentes. Entonces, los criterios diagnósticos para la encefalitis contra el receptor de NMDA son dos grupos grandes, los criterios probables y los criterios definitivos. Los probables, pues como vemos acá, no los voy a leer, sin embargo son 6 grupos de tratamiento relacionados con el sueño, las disautonomías y las convulsiones, básicamente. Vamos a tener que hacer un electroencefalograma con las condiciones características de esta enfermedad y un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales, que básicamente son los anticuerpos. Entonces, cuando tenemos estos 4 de 6 criterios, básicamente vamos a tener un diagnóstico probable de encefalitis por anti-NMDA. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Si tenemos uno o más de los criterios mayores y tenemos la prueba de los anticuerpos anti-GLU-N1. Eso es básicamente. Y que tengamos la exclusión de una historia reciente de encefalitis por herpes simples, que si ya les comenté es uno de los desencadenantes, es tardía la relación con el herpes. O sea, en algún momento de la vida le dio encefalitis por herpes simple y meses después podemos tener una recaída que puede ser por anti-NMDA. Entonces, los paraclínicos, el gold standard, anti-GLU-N1 en líquido cefalorraquídeo. La resonancia magnética tiene hallazgos característicos. Vamos a ver bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y las características electroencefalográficas. Entonces, la resonancia magnética es anormal solo en el 55% de los pacientes. Vemos en este caso que este es un flare después de la administración de contraste con gadolíneo y vemos un compromiso difuso de varias estructuras, en este caso profundas, sin embargo, con algún grado de frecuencia se pueden presentar alteraciones en la corteza cerebral. Los lóbulos temporales, de nuevo, son los más afectados, sin embargo, en una menor proporción, como a lo que habíamos visto en la encefalitis herpética y por otras condiciones. El cerebelo también se puede afectar y los ganglios basales, como vemos acá, si bien es raro, es una de las posibles presentaciones. Entonces, el tratamiento es un tratamiento que nosotros no vamos a hacer como médicos generales, es un tratamiento que corresponde al especialista en neurología. Sin embargo, pues para propósitos de esta charla me parece importante mencionarlo, es que tenemos 2 líneas de tratamiento. Una es inmunosupresión con corticosteroides. Posteriormente, si los corticosteroides no funcionan, no están disponibles o estamos en un paciente que no los tolere o no los quisiéramos usar, podemos usar inmunoglobulina humana y en casos más extremos, aféresis de plasma para remover estos compuestos eh, opsonizantes. La segunda línea de tratamiento es el rituximab y la ciclofosfamida, pero pues eso ya es para pacientes que francamente no tengan mejoría con todas las 3 estrategias de la primera línea de tratamiento. Entonces, a las 4 semanas, el 57% de los pacientes van a estar recuperados. Sin embargo, hasta 24 meses después podemos esperar para que el 81% de los pacientes tengan una recuperación. Entonces, ¿cómo vamos a medir esa recuperación? Por el puntaje NEOS. NEOS es una escala avalada en 2018 que les vengo a presentar. Entonces, se hizo con un estudio retrospectivo de 382 pacientes que tenían un diagnóstico en suero líquido cefalorraquídeo con el anti-GLU-N1 para encefalitis por NMDA. Entonces, se cogieron todos los datos clínicos, paraclínicos, demográficos. Uno de los criterios de inclusión es que los neurólogos hubieran hecho escalas de ranking, que es una escala de dependencia funcional relacionada con enfermedades neurológicas, sobre todo, a los 4, 8, 12, 18 y 24 meses, a que tuviera muchas mediciones del ranking para poder hacer una comparativa entre los desenlaces que
venían presentando los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, establecieron dos variables dependientes de los datos que se analizaron en este estudio. Uno es un ranking de 0 a 2 que nos habla de un buen desempeño funcional en el cual 0 es completamente sin alteraciones y 2 es algún grado de discapacidad, pero que permite al paciente desenvolverse en el mundo por sí solo. Y 3 o más, que nos habla de un mal desenlace a lo largo plazo, donde nos habla que requiere ayuda eh, para desempeñar las habilidades diarias. Entonces, después de hacer el análisis y la regresión multivariada de todos los datos que recogieron en este estudio, encontraron que hay 5 características que en este puntaje nos van a determinar un buen o un mal pronóstico en el plazo de un año. Entonces, ¿cuáles son estas? Que al inicio del cuadro requiere admisión a una unidad de cuidados intensivos. El que tiene un OR más alto para malos desenlaces funcionales a un año es que el paciente no mejore después de 4 semanas de tratamiento. También tenemos que no haya recibido tratamiento en las primeras 4 semanas desde el inicio de los síntomas, que tenga cambios en la resonancia magnética. Si ven, recuerden que solo un 55% tiene una resonancia alterada, por lo cual presentar estas alteraciones es un mal pronóstico. Y que tenga más de 20 células por microlitro en el conteo pues, de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Entonces, con este puntaje a cada uno se le asignó un punto y el punto de corte es 1. Si tiene 0 o 1, vamos a esperar que en un año tenga un ranking de 2 o menos. Y si tiene más de 1, o sea, 2 o más, vemos que ya puede tener de ahí en adelante a un año un ranking de 3 o más. Entonces, acá se evaluó esto. Entonces vemos que en el grupo en el que el NEOS les daba 0 o 1, aproximadamente casi un 100% de los pacientes están en los grupos de 0, 1 y 2 para ranking, mientras que en el grupo de 4 o 5 para el NEOS, vemos que una gran proporción están entre el 3, el 4, el 5 y el 6 del NEOS, del ranking, perdón, que nos habla de un mal desenlace funcional al cabo de un año. Entonces, eso es básicamente encefalitis anti-NMDA. La última condición, que les vengo a hablar de encefalitis autoinmune, es la encefalitis límbica. Agrupa varias etiologías con diversos blancos celulares, tienen un mayor o menor grado de acuerdo con el blanco celular de asociación con tumores. Estas son las cosas básicamente que diferencian a todas las etiologías, sus blancos y su asociación con tumores. Y las cosas que tienen en común todas las causantes de encefalitis límbica autoinmune es que se presentan en mayores de 45 años y que tienen hallazgos radiológicos comunes. Entonces, la entidad característica y por excelencia es los anticuerpos contra el glioma inactivado rico en leucina tipo 1. Entonces, ¿esto qué es? Es básicamente una proteína que tiene que ver en una vía de señalización en la sinapsis neuronal entre el canal de potasio dependiente de voltaje y el receptor AMPA, que es otro de los receptores para glutamato. Entonces, esta proteína, el LGI1, tiene que ver con esta traducción de señal entre entre el espacio presináptico, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta proteína se expresa en el hipocampo, en la corteza temporal y en el hipotálamo. De ahí que estas son las regiones que más se van a ver afectadas en esta condición. Hay una baja relación con tumores en este caso, pero si hay una relación es con el timoma. Se encuentra en el 5% de los pacientes. Entonces, esta gráfica de un artículo de Neurology de 2016 nos habla de dos cosas. Primero, esta es la frecuencia de presentación del primer síntoma en esta enfermedad. Entonces, uno muy importante, que es característico, poco sensible, pero muy específico para esta enfermedad, son las crisis de distonía facio-braquial. Entonces, es una distonía, un movimiento anormal, oscilatorio, que se presenta tanto en la cara como en las extremidades superiores. Posteriormente, vemos que los pacientes pueden presentar cualquier tipo de crisis ictal, tanto tónico-clónicas como focales, y vemos que el déficit de la memoria por el compromiso de la corteza parahipocampal y el hipocampo en el lóbulo temporal es bastante frecuente también. Y en la gráfica de abajo vemos cómo es el curso de la enfermedad.
iniciamos, lo más probable que se presente en una etapa temprana son las crisis de distonía faciobraquial y las crisis focales. Posteriormente vamos a evolucionar con alteraciones comportamentales y de la memoria para avanzar hacia la presentación de crisis tónico-clónicas generalizadas, un gran porcentaje de estatus epiléptico, y en el momento en que iniciamos la terapia inmunológica, vamos a ver que se reduce la frecuencia de crisis y hay una mejoría en los parámetros de memoria. Esto también puede ser objetivado por pruebas neuropsicológicas, pero pues básicamente se va a hacer una mejoría objetiva de estos dos parámetros. Entonces, ¿cuáles son las crisis ictales más frecuentes? Las que les comenté ahorita, las fasiobraquiales, las distonías fasiobraquiales, las tónico-clónicas y cualquier tipo de crisis focal que no se asocie a las distonías fasiobraquiales. El 88% de los pacientes pueden tener uno o más tipos de crisis en el momento de la presentación. Y al cabo de la resolución de la enfermedad, en el seguimiento que vamos a hacer al paciente, vemos que se dividen en tres grupos. El 71%, o sea, la mayoría de los pacientes, no van a presentar crisis después del periodo de remisión de la enfermedad. 14% van a requerir drogas antiepilépticas para el control de las crisis y otro 14%, a pesar del manejo con drogas antiepilépticas, van a persistir con crisis a lo largo de su vida. Este es otro estudio de seguimiento con ranking en 2 años, donde vemos que la mayoría van a estar en un ranking bajitos, entre 0, 1 y 2. Esto nos habla de que es una condición que si bien si no es tratada puede presentar unas complicaciones considerables, con un tratamiento oportuno va a tener un buen desenlace. Sin embargo, no debemos olvidar que un 24% de los pacientes van a tener un ranking malo, que son los que van a tener un tratamiento tardío, un tratamiento no óptimo o que va a progresar de una manera más agresiva pues, por condiciones individuales. En cuanto a la resonancia magnética, lo más característico de esto es un compromiso del aspecto medial de los lóbulos temporales, pero a diferencia del herpes, que era asimétrico, este va a ser muy simétrico. ¿Por qué? Porque pues como hay una distribución equiparable de estos blancos celulares en estas regiones que ya les mencioné, vamos a tener un compromiso simétrico de ambos temporales. Adicionalmente, no solo de T5, como se conoce esta región en neuroanatomía, que es la parte más medial del lóbulo temporal, vamos a tener afectada la corteza parahipocampal, el giro dentado del hipocampo, en general todas las estructuras del hipocampo y los ganglios de la base. Entonces, si para materializar, si es un compromiso simétrico de ambos temporales, es más probable que sea esta entidad. Si es asimétrico, es más probable que sea una encefalitis herpética. Entonces, después de ver estas dos entidades autoinmunes, vemos que hay un tamizaje sugerido para neoplasias en pacientes que se presentan con encefalitis autoinmune. Entonces, ¿cómo vamos a, cómo vamos a hacer este seguimiento? Hay un artículo en el Journal Europeo de Neurología que hace una sugerencia de cómo deberíamos hacer el screening para tumores. Entonces, para las neoplasias, el timoma y las neoplasias de pulmón, que usualmente se asocian a estos síndromes paraneoplásicos y encefalitis autoinmunes, vamos a inicialmente hacer un TAC de tórax. Si el TAC de tórax no fuera conclusivo, tenemos dos opciones, o repetirlo o hacer estudios más avanzados que no se cuentan en nuestro medio con alta disponibilidad, como es la tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, pues esto es un poco más difícil de conseguir en nuestro medio, entonces vamos a hacer énfasis en el TAC de tórax. Para las neoplasias de la mama, vamos a usar predominantemente la mamografía. Si no funciona la mamografía, deberíamos repetir la mamografía y en caso de no ser conclusiva y tenemos alta sospecha o la enfermedad sigue, una resonancia de mama. Para la patología ginecológica vamos a usar una ecografía transvaginal como primera línea y posteriormente podemos elegir entre tomografía computarizada o imagen por resonancia magnética. Cualquiera de las dos es válida en el contexto del tamizaje de neoplasias asociadas al tracto genital femenino. En el caso de los hombres, el examen de elección es la ecografía testicular. Esto lo vamos a complementar con marcadores tumorales como el CA-125 para ovario o beta-gonadotropina coriónica humana para testículos. En caso de que hayamos hecho todo este círculo y el paciente persista con sintomatología
persista con el cuadro o el cuadro vaya con tendencia a empeorar, deberíamos repetir el screening cada 3 a 6 meses en busca en el momento en que se presente la neoplasia. ¿Por qué? Porque los síndromes paraneoplásicos en neurología se pueden presentar previos a una aparición visible de la masa culpable. Entonces, ya después de todo lo que hablamos, les presento esta propuesta de manejo para cuando tenemos un paciente con encefalitis o con sospecha de encefalitis. Lo primero que vamos a hacer, como en todos los pacientes que se presentan al servicio de urgencias, es ver el estado general y las condiciones que probablemente nos puedan deteriorar a este paciente. Entonces, un ABCD, clásico como el enfoque de un paciente en urgencias, vemos que si en alguno de estos parámetros está alterado, si tenemos una repercusión hemodinámica, tenemos que estabilizar primero al paciente antes de continuar cualquier estudio. Lo primero que tenemos que hacer siempre es considerar el estado general. Al mismo tiempo que vamos considerando el estado general, vamos haciendo un examen neurológico rápido y vamos a detectar las emergencias neurológicas verdaderas. ¿Cuáles son estas emergencias neurológicas? El estatus epiléptico, el edema cerebral que nos cause hipertensión endocraniana aguda y signos de herniación de las estructuras cerebrales. Estas son las verdaderas urgencias neurológicas y son las que tenemos que tratar en una primera instancia, sea el nivel de complejidad en el que nos encontremos nosotros como médicos generales si tenemos el primer contacto con el paciente. Posteriormente, vamos a tener pues los paraclínicos que tengamos disponibles. En el caso de que nuestra sospecha clínica y paraclínica vaya guiada hacia una encefalitis, lo primero que tenemos que hacer es iniciar aciclovir. Antes de confirmar o descartar cualquier otra condición, si sospechamos encefalitis con un alto grado de probabilidad, debemos iniciar aciclovir. ¿Por qué? Porque la encefalitis herpética es devastadora y es lo que nos interesa prevenir. Entonces, digamos que tenemos una encefalitis sospechosa. Si tenemos una encefalitis sospechosa, iniciamos aciclovir. Si no tenemos una encefalitis sospechosa, buscamos cuál es el diagnóstico alternativo que más nos cuadre en este caso y manejamos de acuerdo con ese criterio. Si no tenemos diagnósticos alternativos, pero el paciente persiste sintomático y todavía no nos cuadra con una encefalitis, debemos reevaluarlo en un plazo no máximo de 48 a 72 horas. Un aspecto que hay que considerar es si usamos antibióticos o no. ¿Por qué? Porque en muchos casos podemos tener un paciente en el que nuestra sospecha sindromática sea neuroinfección. Si tenemos un paciente con una sospecha de neuroinfección, bien sea signos meningios, bien sea alteración del estado de conciencia, con fiebre que lo precede, si tenemos un grupo de riesgo, ¿deberíamos iniciar antibióticos? La respuesta es que, si bien depende del criterio médico, pero se podría recomendar que hasta que no tengamos un nivel mayor de complejidad en el que nos permita descartar si es una meningitis, si es una encefalitis, si es viral o bacteriana, deberíamos iniciar manejo antimicrobiano para neuroinfección asociado a la aciclovir. Entonces, ya una vez tenemos la posibilidad de hacer estudios adicionales para confirmar la etiología, vemos si es una encefalitis por herpes simple o por varicela zoster, continuamos el aciclovir por los regímenes que ya les había comentado. Si se trata de otra infección, pues vamos a ver, de acuerdo con la infección y con el microorganismo culpable, cuál es el mejor tratamiento. Si el paciente se deteriora, entonces debemos evaluar por qué se nos está deteriorando. Entonces, si está haciendo edema cerebral, si se está complicando con una encefalitis autoinmune postinfecciosa, o si lo que estamos es en presencia de una crisis focal que no hemos sabido manejar. Si tenemos una encefalitis autoinmune probable o confirmada, vamos a entrar a un plan de inmunosupresión con las líneas de tratamiento que ya les comenté. Lo mismo, si se deteriora, vemos las mismas causas de deterioro posible, edema o crisis, y consideramos la segunda línea de inmunosupresión. Y si no sabemos por qué, o sea, si los estudios no son conclusivos para una etiología de encefalitis, debemos hacer el screening para tumores, repetir los elementos paraclínicos y clínicos que hemos realizado hasta el momento y en últimas considerar una biopsia del tejido alterado.
En estos casos se debería considerar la inmunosupresión empírica, pero pues esto tiene un grado de evidencia más bajo. Entonces, el estatus epiléptico, que es pues, la urgencia que más nos debería asustar, la podemos tratar con este esquema. Entonces lo vamos a dividir en los primeros 5 minutos, vamos a hacer una evaluación del paciente buscando las posibles causas de este estatus epiléptico, las condiciones que nos estén ayudando a deteriorar el compromiso, el estado hemodinámico del paciente, el estado ventilatorio del paciente. Después de estos 5 minutos de que hayamos implementado esas medidas, líquidos, tengamos los accesos venosos apropiados, estamos en una sala de reanimación con nuestro equipo de trabajo, vamos a iniciar los fármacos antiepilépticos. La primera línea de tratamiento va a ser benzodiazepinas. Con estas dosis, las benzodiazepinas ofrecen una facilidad hacia vías de administración muy buena, tanto que el diazepam se puede poner intravenoso, intramuscular, intrarrectal, dependiendo pues de qué sea más fácil en ese momento. Entonces ahí están las dosis, podemos usar cualquiera de los tres, todos se pueden repetir, ¿sí? Podemos repetir, pero solo lo podemos repetir una vez, ¿sí? O sea, damos una dosis, esperamos, la mayor parte de las crisis deberían yugular en ese momento con la primera dosis, si no funciona, podemos repetir otra dosis. Para esto tenemos un plazo de evaluación de 5 a 20 minutos. Una vez han pasado estos 20 minutos desde que nos llega el paciente, debemos considerar la segunda línea de tratamiento, que es fenitoína, valproico o levetiracetam. Básicamente, lo mismo. Damos cualquiera de estas tres, elegimos cualquiera de estas tres y podemos repetirlo máximo una vez. Si no funciona, estamos en serios problemas, ya debemos estar considerando la admisión a una UCI, una remisión como urgencia vital, llamar a una persona que tenga más experiencia que nosotros en manejo de estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque al cabo de estos 40 minutos, a nivel celular, se han internalizado todos los receptores para GABA y neurotransmisores inhibidores, por lo cual los manejos que estemos dirigidos a estos receptores no van a funcionar porque básicamente no tienen receptores para estos fármacos. De 40 a 60 minutos ya debemos considerar usar inductores anestésicos para deprimir estado de conciencia y que el paciente esté en una sedación profunda, siempre con monitoreo de electroencefalograma, por lo cual esto ya es un manejo de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ya para terminar, las conclusiones que quiero que se lleven es que la primera etiología que debemos pensar en un síndrome de encefalitis es una infección. En nuestro medio, infección por herpes simplex, que es la más fatal. Que estas condiciones presentan una gran morbilidad. Esto obviamente en dependencia directa de qué tan rápido establezcamos el tratamiento y qué tan efectivos seamos con manejando las comorbilidades de estos pacientes. Lo más importante siempre es descartar la encefalitis herpética. Tenemos que instaurar un manejo antiviral temprano con miras a este agente causal. En caso de encefalitis autoinmunes, siempre hacer un screening de neoplasia por la relación con estas patologías y en un primer nivel o en un manejo inicial en urgencias debemos manejar y buscar sobre todo las urgencias neurológicas. Eso es todo lo que tenía para comentarles esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchachos. Muchas gracias por asistir a la charla de hoy. Quería aprovechar un momentico para invitarlos a las próximas charlas que vamos a tener en estos días, eh, que serán de parte pues del grupo de ortopedia. Cuéntenme. La charla de fracturas de pelvis, No hablaste que vamos a mucho tener de también. trauma de tomografía, pero dijiste que se podía Sí, hacer sí, algo de señor. manejo. Y lo otro es, pues ya que estamos en el auge, que se ha visto con encefalitis y COVID. No sé si has... Bueno, entonces, sí, para la primera pregunta, entonces, lo que pasa es que la tomografía nos presenta un menor rendimiento diagnóstico con respecto a estas entidades. Entonces, si tenemos o sea, volvemos a jugar con especificidad y sensibilidad. Puede que tengan una alta especificidad, pero una sensibilidad mala. Entonces, el hecho de que pues, no se nos presenten los hallazgos característicos en una tomografía nos obliga a seguirlo estudiando, mientras que en una resonancia nos da un balance más
somos más equilibrados la especificidad y la sensibilidad, por lo que podemos estar más seguros de esto. En cuanto a encefalitis por coronavirus, pues en compromiso del sistema nervioso por coronavirus, lo que más pues, se ha hablado es un tipo de encefalitis, pues de encefalopatía hemorrágica, por así decirlo. Si bien pues hay muchas asociaciones, sí, es un tema nuevo. Lo que se ha reportado en un estudio que salió precisamente estos días en Neurology es que se habían identificado casos similares a Guillain-Barré, a mielitis, a encefalopatías hemorrágicas. Entonces, pues, es como esos síndromes que se han asociado. Sin embargo, pues, obviamente, pues, en el contexto de lo nuevo que es esto, toca profundizar un poquito más. Para la pregunta de Julián, si se usa carga de aciclovir, no se usa carga de aciclovir. Siempre se usa la misma dosis. La carga se usa solo para el ganciclovir y para el foscarnet. Bueno, y sí, Bueno, como dijo Kilian, hay charla de COVID en 8 días, entonces aquí se puede profundizar más sobre, sobre ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces creo que si no es más, muchísimas gracias por asistir, muchas gracias por su atención. Recordarles las charlas que vienen en los días siguientes en el grupo de Vitruvio. Tenemos charlas del grupo de interés de ortopedia, tenemos talleres y tenemos una charla de COVID que va a ser en 8 días. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche.